La gente dice que entre hermanas no puede haber odio, que la sangre es más fuerte que cualquier conflicto, que cualquier herida. La gente dice muchas cosas, pero eso es porque no conocen a mi hermana. Yo sí la conozco, demasiado bien. Crecimos compartiendo todo, la ropa, los secretos, incluso los errores. Bueno, casi todos los errores, porque hay algunos que ella nunca aceptó. Esos errores que siempre fueron míos, aunque ella los provocara. Siempre encontraba cómo hacerlo, desde pequeñas. Rompía un florero y decía que fui yo. Rasgaba mis vestidos favoritos para decir que los había descuidado. Hasta convencía a mamá, con lágrimas en los ojos, de que yo había sido cruel con ella, aunque yo solo la hubiera mirado en silencio. Con el tiempo aprendí a callarme. Aprendí a soportar las acusaciones sin defenderme, porque defenderme era inútil. Mi hermana siempre fue la mejor actriz de la familia. Cuando crecimos, creí que todo había cambiado. Creí que podíamos dejar atrás esas peleas infantiles y compartir algo real. Pero me equivoqué. Lo supe el día que traje a Julián a casa por primera vez. Julián era distinto a todos los chicos que había conocido. Tranquilo, sensible, atento. Me hacía sentir que por primera vez yo era suficiente, que no tenía que esforzarme demasiado para merecer su cariño. Quizás eso fue lo que más me gustó de él, que no me exigía, solo me quería. Mi hermana lo supo desde el instante en que lo vio. Lo vi en sus ojos, esa chispa de curiosidad mezclada con desafío. Llevaba puesto su vestido negro favorito, ese que dejaba claro que tenía 20 minutos más que yo frente al espejo. Caminó hasta él con seguridad, como si yo no estuviera allí, y le ofreció la mano con una sonrisa perfecta. Julián sonrió también. Yo sentí un pequeño escalofrío, pero decidí ignorarlo. Pensé que solo era paranoia, esa vieja inseguridad que siempre surgía cuando mi hermana brillaba más que yo. La cena transcurrió en calma aparente, aunque yo sentía la tensión en cada comentario, en cada mirada. Pero cuando Julián se fue, mi hermana solo me abrazó y me dijo al oído: «Me alegra que finalmente encontraras a alguien decente». Yo no sabía si era un cumplido o una advertencia. Las semanas siguientes fueron extrañas. Julián comenzó a comportarse diferente, a veces distante, a veces demasiado amable. Cancelaba citas de último minuto, me llamaba menos y cuando preguntaba qué pasaba, siempre tenía una excusa perfecta. Pero lo más doloroso eran esas pequeñas cosas que empezaba a notar. Una vez, al llegar a casa, mi hermana usaba un perfume que olía exactamente igual al mío. «¿Lo tomaste prestado?», Zrenia pregunté con la voz temblando. «No, Julián me dijo que le gustaba. Me compró uno igual», dijo sonriendo. «¿Julián?», repetí desconcertada. «Sí, ¿no te dijo?». «Zrenia», respondió con inocencia fingida. Quise confrontarlo esa noche, pero cuando marqué su número solo escuché su buzón de voz. Otra vez. Al día siguiente decidí ir a su apartamento sin avisar. Necesitaba respuestas. Al llegar, su puerta estaba entreabierta. Sentí mi corazón acelerarse, sabiendo ya lo que encontraría, pero la realidad siempre es peor que las sospechas. Allí estaban los dos, sentados en el sofá, riendo. Ella con una camiseta suya que yo había usado tantas veces. Él acariciando su cabello como si fuera lo más natural del mundo. Sentí las piernas flojas. Julián saltó al verme. Comenzó a excusarse torpemente. Pero mi hermana solo sonrió tranquila y me dijo: «Iba a decírtelo, pero ya ves cómo son las cosas». Como si esto fuera una situación cotidiana, como si no acabara de robarme lo único que había sentido real en años. Salí corriendo. No pude gritar, no pude reclamar, no pude decir nada. Sentía como si me hubieran sacado todo el aire del cuerpo. Esa noche mi hermana me mandó un mensaje. «No es personal, sabes cómo son estas cosas. Julián solo necesita a alguien menos complicado, sin rencores, ¿verdad?». No respondí. Durante días no salí de mi cuarto. Mamá y papá evitaban mirarme a los ojos, sabían lo que había pasado, pero nadie decía nada. Como siempre, todos preferían fingir que nada ocurría, mientras yo me hundía en mi propia oscuridad. Hasta que un día, mamá entró llorando a mi habitación. «Tu hermana está en el hospital. Perdió a su bebé». La miré confundida. «¿Qué bebé?». Nadie sabía que estaba embarazada, pero mamá solo repitió una y otra vez: «Dice que fuiste tú». Corrí al hospital sin entender qué pasaba. Cuando entré al cuarto, mi hermana estaba pálida, rodeada de médicos y enfermeras. Apenas me vio, comenzó a llorar. Levantó un dedo tembloroso y me señaló frente a todos. Fue ella. Ella me empujó. Ella mató a mi bebé. Sentí que la habitación daba vueltas. Todos me miraban acusándome en silencio. Intenté explicar que no estaba allí, que yo no sabía nada, pero nadie me escuchaba. Una enfermera me sacó del cuarto mientras yo repetía desesperada que era inocente, pero mi voz se perdió entre sus llantos. Mi hermana siempre supo actuar mejor que yo. En las siguientes semanas, mi vida se convirtió en un infierno. Mis padres no me hablaban, mis amigos me daban la espalda. En redes sociales me acusaban de monstruo, de envidiosa, de asesina.
Yo solo podía preguntarme por qué ella hacía esto, qué ganaba destruyendo mi vida de esta manera. La respuesta llegó una tarde lluviosa. Recibí un mensaje anónimo con un archivo adjunto. Cuando lo abrí, vi un video grabado por Julián, llorando frente a la cámara. Esto se salió de control. Ella nunca estuvo embarazada. Todo fue planeado. Lo siento mucho. Perdóname. Sentí rabia, tristeza, confusión. Pero, sobre todo, sentí algo parecido al alivio. Al menos tenía una prueba, una oportunidad de defenderme. Pero justo cuando iba a mostrarlo a mis padres, recibí otra llamada. Esta vez era Julián. Me pidió encontrarnos. Me rogó que no mostrara el video a nadie hasta hablar con él en persona. Dudé, pero al final accedí. Nos encontramos en el parque donde solíamos pasar tardes enteras juntos. Julián estaba nervioso. No parecía él mismo. Antes de poder hablar, solo dijo: «Perdóname por lo que estoy a punto de hacer». De la nada aparecieron policías. Julián comenzó a llorar diciendo que yo lo estaba chantajeando, que había inventado todo. Intenté defenderme, mostrarles el video, pero mi teléfono se había bloqueado misteriosamente. La policía me llevó en medio del escándalo y las miradas de la gente. Mientras me alejaban, alcancé a ver a mi hermana observando desde la esquina del parque. Sonreía ligeramente, tranquila, segura, porque una vez más había ganado. Pero esta vez juro que sería diferente, porque si había algo que me había enseñado mi hermana era que a veces, para sobrevivir, hay que aprender a jugar tan sucio como tu peor enemigo. Y yo estaba lista para jugar. Las horas que siguieron a mi detención fueron las más humillantes de toda mi vida. Cuando la policía me llevó desde el parque, sentí todas las miradas clavadas en mí como cuchillos afilados. Las personas que antes eran mis vecinos, mis amigos, aquellos con quienes crecí, ahora me observaban con desprecio, como si de pronto hubiera mutado en una criatura peligrosa. Pero lo que más dolía no eran esas miradas extrañas, sino la ausencia de Julián, que después de traicionarme permanecía en silencio, oculto, como si nuestra relación nunca hubiera existido. Y sobre todo, la sonrisa fría de mi hermana, observando desde la esquina como si estuviera viendo su película favorita. En la comisaría me sentaron frente a un policía joven que apenas me miraba mientras escribía en su computadora. Me hacía preguntas rutinarias con un tono monótono y aburrido, mientras yo intentaba desesperadamente explicarle que todo era una mentira. «No lo entienden», repetía una y otra vez, sintiendo que las palabras se escapaban sin ningún sentido. Mi hermana lo planeó todo. Ella mintió sobre el aborto. Nunca estuvo embarazada. Por favor, tienen que creerme. El oficial me miró con apatía y suspiró profundamente, como si no fuera la primera vez que escuchaba una historia así. «No tenemos pruebas para detenerte más tiempo, pero debes saber que esta acusación es grave», dijo finalmente con indiferencia. «Si ella presenta cargos formales, tendremos que investigarte». Salí de la estación policial a medianoche, temblando por dentro y por fuera. Alguien había avisado a mi madre, porque estaba allí afuera, esperándome en su auto con una expresión indescifrable. Subí en silencio, incapaz de mirarla. «¿Qué has hecho?», blogueó sin quitar los ojos del camino, mientras manejaba lentamente hacia la casa. «Mamá, por favor, escúchame. Todo esto es una mentira. Ella me está acusando injustamente. Julián está mintiendo también. Tienes que creerme», le supliqué con lágrimas contenidas. Ella negó suavemente con la cabeza y dijo en voz baja: «No puedo creer que tu hermana hiciera algo así. ¿Por qué inventaría una historia tan cruel?». Sentí como la impotencia me llenaba el pecho. «Eso es justo lo que quiero saber, mamá, pero nadie me cree». Llegamos a casa y entré directamente a mi habitación. Traté de llamar a Julián, pero su número ahora estaba bloqueado. Su perfil en redes sociales también había desaparecido. Era como si nunca hubiese existido, como si todo lo nuestro hubiera sido solo un mal sueño. En ese momento comprendí que mi hermana había ganado. Había logrado aislarme, hacerme sentir como si yo fuera la villana, como si mi vida no tuviera valor alguno. Durante toda la noche, revisé frenéticamente todos los mensajes viejos, todas las fotos que tenía guardadas, intentando encontrar alguna pista, algún indicio que demostrara mi inocencia. Pero cuanto más buscaba, más me hundía en dudas sobre mí misma. Los días que siguieron fueron aún peores. Mi hermana volvió a casa del hospital y se instaló en su habitación, donde pasaba todo el día llorando silenciosamente con la puerta entreabierta para que todos la escucharan. A veces se acercaba a mi habitación y aunque no podía verla, sentía claramente su presencia al otro lado de la puerta. Sentía su satisfacción, casi palpable, al saber que yo estaba destrozada. Una noche, mientras estaba acostada mirando fijamente el techo, la puerta de mi habitación se abrió lentamente. Era ella. Entró despacio, como si estuviera en su propio espacio, con una confianza que me provocó náuseas. Se sentó en el borde de mi cama sin mirarme. «¿Sabes lo que más me gusta de todo esto?», Zrenia susurró con voz suave, «que ahora todos ven quién eres realmente.
Sentí que la rabia me quemaba desde dentro, pero no podía moverme ni decir nada. ¿Por qué estás haciendo esto? Component Placement, pregunté finalmente con voz quebrada. Ella se encogió de hombros ligeramente, mirando sus uñas perfectamente pintadas. Porque puedo, porque siempre pude, respondió con una tranquilidad escalofriante. ¿Y Julián? Component Placement, insistí, tratando de controlar mi voz temblorosa. Ella sonrió de nuevo, esa sonrisa que parecía esconder todo lo que yo no sabía. Julián solo fue una herramienta, nada más, pero no te preocupes, ahora ya no lo necesitas. Se puso de pie y caminó lentamente hacia la puerta. Antes de salir, se giró hacia mí, clavando sus ojos en los míos. Disfruta tu soledad, es lo único que te queda. Los días se volvieron semanas. Mis padres apenas me dirigían la palabra, y cuando lo hacían, era para preguntarme cómo podía haber sido tan cruel con mi hermana. Mis amigos me daban la espalda, las personas en la calle murmuraban a mis espaldas. Me convertí en la marginada que mi hermana siempre quiso que fuera, pero algo en mí comenzó a cambiar. La tristeza inicial se transformó lentamente en determinación. Decidí que no permitiría que ella siguiera destruyendo mi vida. Tenía que demostrar mi inocencia, aunque eso significara enfrentar a la única persona que siempre me había derrotado. Una noche, después de revisar su celular olvidado en casa, encontré una conversación que me dejó fría. Era entre ella y Julián y detallaba cada paso de su plan macabro. Había capturas de conversaciones falsas, instrucciones claras sobre cómo fingir el aborto y hasta el video que Julián había grabado supuestamente arrepentido, pero en el que claramente estaba siendo dirigido por ella. Mi hermana siempre había sido meticulosa, pero nunca pensé que llegaría a tanto. Guardé todo cuidadosamente, sabiendo que tenía finalmente algo sólido para mostrar. Al día siguiente intenté mostrárselo a mis padres, pero cuando fui a encender el teléfono nuevamente, la batería se había agotado. Desesperada, lo conecté al cargador, esperando impaciente mientras sentía que cada minuto contaba. Finalmente encendió, pero para mi horror, la carpeta completa con todas las pruebas había desaparecido misteriosamente. Revisé frenéticamente cada rincón del teléfono, sin éxito. Mi hermana había vuelto a adelantarse a mis movimientos, incluso estando encerrada en su cuarto. Esa misma noche recibí otro mensaje anónimo. Sé lo que buscas, pero tienes que tener cuidado. No eres la primera. Sentí escalofríos recorriendo mi espalda. ¿Quién eres? Serenia pregunté, pero no obtuve respuesta. Poco después llegó otra notificación, esta vez con una ubicación compartida. Dudé durante unos minutos, pero sabía que ya no tenía nada más que perder. Me puse un abrigo y salí hacia el lugar indicado. Era una cafetería en la periferia del pueblo, apenas iluminada por una luz tenue. Cuando entré, vi a una mujer sentada en una esquina apartada, con un café frente a ella. Me acerqué lentamente y me senté frente a ella. Era una persona que nunca antes había visto, pero algo en su mirada me hizo confiar de inmediato. «Gracias por venir», dijo suavemente, con una voz cansada pero amable. «¿Quién eres y cómo sabes lo que está pasando?» «Component Placement», pregunté con desesperación en la voz. La mujer me miró con tristeza. «Conozco muy bien a tu hermana. Fui amiga de ella antes de que todo esto comenzara. No eres la primera persona que destruye, y si no haces algo, tampoco serás la última». La mujer frente a mí tenía una mirada cansada, pero en sus ojos había algo más, una mezcla de advertencia y compasión. Tomó un sorbo lento de su café antes de continuar. «Tu hermana hizo algo parecido conmigo hace años. Éramos mejores amigas, hasta que decidió que ya no le servía. Se inventó historias sobre mí, me hizo quedar como una traidora frente a todo el pueblo. Perdí todo por su culpa». Escucharla hablar era como ver una película de mi propia vida, pero con otro rostro en el papel protagonista. Me estremecí al pensar cuántas personas más habían caído bajo su telaraña de mentiras. ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué todos siguen creyéndole? Serenia, pregunté desesperada. Ella suspiró profundamente. Porque tu hermana sabe cómo jugar con la mente de las personas. Sabe exactamente qué decir, cómo decirlo y cuándo hacerlo. La mujer sacó una carpeta vieja y desgastada de su bolso. Aquí tienes algunas pruebas. Son mensajes, fotos, cartas, todo lo que ella hizo para destruirme. Quizá te sirva de algo. Tomé la carpeta con manos temblorosas. ¿Por qué me ayudas ahora?, Serenia, pregunté desconfiada. Ella sonrió tristemente. Porque nadie lo hizo conmigo. Porque quizás tú sí logres detenerla. Pasé los siguientes días estudiando cuidadosamente cada documento. Las pruebas eran abrumadoras. Mi hermana había repetido exactamente el mismo patrón conmigo. Las mentiras, la manipulación, los falsos abortos, las falsas acusaciones. Todo perfectamente planeado. Decidí enfrentarla con toda esta información. Ya no tenía miedo, solo determinación. Cuando entré en su cuarto, ella estaba sentada en su cama, con la mirada perdida. Me vio entrar con la carpeta en mano y sonrió ligeramente. «Veo que ya conociste a Ma Andrea».
dijo con tranquilidad. Esperaba que tardaras menos en encontrarla. Su seguridad me enfureció aún más. ¿Por qué haces esto? ¿Qué ganas arruinando vidas? Ella se encogió de hombros con indiferencia. Simplemente es divertido ver cómo todo cae a pedazos. Salí de su habitación con una mezcla de rabia y tristeza. Necesitaba que alguien más creyera en mí, alguien con autoridad. Decidí acudir al único periodista local que sabía que no se dejaría influir fácilmente por mi hermana, Sebastián, el editor del periódico del pueblo. Cuando llegué a su oficina, le conté todo desde el principio, mostrándole cada evidencia. Sebastián revisó todo en silencio, su rostro cada vez más serio. Finalmente, levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Si publicamos esto, tu vida nunca volverá a ser la misma. ¿Estás lista para enfrentar todo lo que vendrá después? Asentí con firmeza. Sabía que esta era mi única oportunidad de recuperar mi vida y mi reputación. El artículo salió 2 días después. El pueblo entero entró en caos. Las redes sociales estallaron con opiniones divididas. Algunos finalmente comenzaban a creerme. Otros seguían apoyando a mi hermana incondicionalmente. Pero al menos la verdad estaba ahí afuera. Ya no podían callarme ni esconderme. Esa noche recibí una llamada. Era Julián. Su voz sonaba frágil y arrepentida. Perdóname. Sé que no merezco tu perdón, pero ella me manipuló también. Me amenazó con destruirme si no la ayudaba. Yo tuve miedo. Escucharlo fue un alivio y una tortura al mismo tiempo. Quería odiarlo, pero solo sentía lástima por él. Si realmente quieres ayudarme, tendrás que declarar ante la policía. Decir toda la verdad. La conversación se cortó abruptamente. Traté de devolverle la llamada, pero ya no respondió. Me quedé con una sensación inquietante, sabiendo que esta batalla aún estaba lejos de terminar. Continué recibiendo amenazas anónimas, advertencias en las redes, pero ya no importaba. La verdad estaba expuesta, y aunque mi hermana aún trataba de manipular a todos desde las sombras, poco a poco su influencia comenzaba a desmoronarse. Cada noche, antes de dormir, revisaba todas las pruebas que tenía. Sabía que tendría que enfrentar a mi hermana una última vez. Tenía que detenerla definitivamente, aunque no supiera exactamente cómo. Finalmente, decidí organizar una reunión familiar, obligándolos a escuchar toda la verdad. Sabía que sería difícil, pero ya no tenía opción. Necesitaba terminar con esto de una vez por todas, y estaba decidida a hacerlo, aunque me costara todo lo que alguna vez había conocido y amado. Organicé la reunión familiar en la sala, el lugar donde siempre habíamos discutido temas importantes desde que éramos niñas. Mi madre estaba sentada en el sofá, rígida y nerviosa, evitando mirarme directamente. Mi padre se mantenía de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera como si quisiera escapar de esta realidad incómoda. Mi hermana entró última, caminando lentamente, con su habitual aire de seguridad y superioridad. Coloqué la carpeta sobre la mesa con cuidado, observando cómo todos seguían cada uno de mis movimientos en silencio. Tomé aire profundamente y comencé a hablar con calma, tratando de ocultar mi nerviosismo. He reunido aquí todas las pruebas que demuestran lo que realmente ocurrió. Sé que es difícil de aceptar, pero necesitan escucharme. Necesitan ver esto. Comencé a sacar lentamente cada documento, cada foto, cada mensaje, explicando en detalle cómo mi hermana había manipulado cada situación para incriminarme. Mis padres miraban atónitos, incapaces de creer lo que veían. Por primera vez parecía que estaban empezando a considerar la posibilidad de que yo estuviera diciendo la verdad. Mi hermana se mantuvo en silencio, con una expresión imperturbable durante casi toda la presentación, hasta que finalmente decidió intervenir con su habitual tono tranquilo. ¿Realmente creen todo esto? Es evidente que está desesperada por limpiar su nombre, pero no pueden caer en sus mentiras. Su voz sonaba convincente, como siempre, pero esta vez noté algo distinto en sus ojos, un destello de preocupación. Mi madre rompió el silencio con voz quebrada. ¿Cómo puedes explicar todo esto? Son pruebas claras. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Mi hermana frunció ligeramente el ceño, dándose cuenta por primera vez de que estaba perdiendo el control. Mamá, no puedes creer esto. ¿De verdad crees que sería capaz de algo así? Respondió con voz temblorosa, intentando apelar a la compasión maternal que siempre había manipulado a su favor. Mi padre finalmente dejó su posición junto a la ventana y se acercó a la mesa. Basta, necesitamos entender qué está pasando aquí. Esto no es un juego. Me miró con firmeza. Luego se giró hacia mi hermana. ¿Tienes algo que decir sobre estas pruebas? Mi hermana mantuvo silencio, desviando la mirada, consciente de que estaba acorralada. Finalmente se puso de pie abruptamente y salió de la habitación sin decir una palabra más. La tensión en la sala era insoportable. Mis padres intercambiaron miradas llenas de confusión y decepción. No sabemos qué creer, dijo mi madre finalmente, con lágrimas en los ojos. Pero esto no puede seguir así. Tenemos que descubrir la verdad.
Durante los días siguientes, la casa se volvió silenciosa y pesada, cada uno encerrado en sus pensamientos. Las conversaciones eran escasas y evitábamos cruzar miradas. Mi hermana permanecía encerrada en su cuarto, saliendo solo en momentos específicos para comer o buscar algo, siempre evitando cualquier interacción directa. Recibí otra llamada de Julián, esta vez más urgente. Estoy listo para hablar, lo contaré todo, pero tienes que prometerme que estarás allí conmigo. Tengo miedo de lo que ella pueda hacerme. Accedí sin dudarlo, sabiendo que esta era posiblemente la última oportunidad de cerrar definitivamente este capítulo oscuro. Nos encontramos en un lugar discreto, lejos del pueblo, en una cafetería poco concurrida. Julián llegó nervioso y mirando constantemente a su alrededor. Comenzó a hablar apresuradamente, detallando cada encuentro con mi hermana, cómo lo manipuló y amenazó, y cómo planeó cuidadosamente cada paso para destruirme emocional y socialmente. Grabé cada palabra, sabiendo que esta era la prueba más fuerte que podía obtener. ¿Por qué accediste a todo esto? ¿Component placement?, pregunté con voz temblorosa. Julián bajó la mirada avergonzado. Porque fui débil. Ella sabía cosas de mí que nadie más sabía, cosas que podían destruirme. Me manipuló hasta que ya no tuve voluntad propia. Sentí lástima por él, aunque también resentimiento por su cobardía. Antes de separarnos, Julián me entregó un USB. Aquí están todas las pruebas que pude recopilar. Conversaciones, audios, incluso grabaciones que hice en secreto de nuestras reuniones. Con esto podrás demostrar tu inocencia definitivamente. Tomé el USB con manos temblorosas, consciente de que ahora tenía en mis manos el poder de terminar todo esto. Regresé a casa decidida y convencida de que ahora sí podría poner punto final a la pesadilla en la que mi hermana me había sumergido. Pero cuando entré, algo no estaba bien. La casa estaba completamente silenciosa. Subí rápidamente al segundo piso, temiendo lo peor. La puerta del cuarto de mi hermana estaba entreabierta. Al empujarla lentamente, sentí cómo mi corazón latía con fuerza descontrolada. El cuarto estaba vacío. Sobre la cama había una nota escrita apresuradamente. Ya es tarde. Ahora todo el mundo sabrá quién eres realmente. Salí corriendo al cuarto de mis padres, pero también estaba vacío. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Bajé corriendo a la sala y encendí el televisor casi por instinto. Las noticias locales estaban mostrando imágenes de nuestra casa y de una ambulancia en la entrada del pueblo. Nos informan que una joven ha sido encontrada inconsciente en su domicilio. Las autoridades sospechan que podría tratarse de un intento de suicidio, aparentemente motivado por conflictos familiares y sociales. Mi sangre se congeló. En la pantalla apareció el rostro de mi hermana, pálida y frágil, siendo transportada en camilla. Una imagen manipulada para crear empatía y reforzar su narrativa de víctima. La puerta principal se abrió de golpe y mis padres entraron desesperados, sus rostros llenos de angustia. ¿Qué hiciste?, suingó mi madre fuera de sí. ¿Hasta dónde eres capaz de llegar para destruirla? Traté de explicar, pero mis palabras fueron inútiles. Mi hermana había jugado su última carta y, como siempre, había ganado. La policía llegó minutos después. Me pidieron acompañarlos para interrogarme, asegurándome que solo querían aclarar los hechos. Mis padres no hicieron nada por defenderme. Salí de la casa con una sensación de derrota y vacío, sabiendo que una vez más mi hermana había logrado darle la vuelta a todo. En la comisaría entregué todas las pruebas que tenía, incluido el USB que Julián me había dado. Los oficiales revisaron el material detenidamente, sus rostros mostrando creciente sorpresa y preocupación. Finalmente, el detective encargado del caso me miró fijamente y me dijo en voz baja: «Creo que hemos cometido un grave error». Esas palabras resonaron en mí con fuerza. Finalmente, alguien comenzaba a creer en mí, alguien con el poder de hacer justicia. Pero sabía que la batalla aún no estaba completamente ganada. Mi hermana era astuta y sabía jugar hasta el último minuto. Sabía que tendría que estar preparada para cualquier cosa, incluso para lo inimaginable. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que realmente tenía la oportunidad de recuperar mi vida, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Pasaron varias horas en la comisaría antes de que finalmente me permitieran regresar a casa. Mis padres esperaban afuera, visiblemente perturbados pero en silencio. Durante el trayecto de regreso, ninguno dijo una sola palabra. El ambiente en el auto era sofocante, pesado por la incertidumbre y la tensión acumulada de semanas enteras. Al llegar a casa, encontré mi habitación revuelta, como si alguien hubiera buscado algo desesperadamente. Mis cosas personales estaban tiradas por todas partes y sentí un escalofrío recorrerme al pensar que mi hermana había entrado aquí, buscando quién sabe qué. Empecé a ordenar lentamente, sintiendo cómo mi mente intentaba asimilar todo lo que estaba pasando. Durante la noche, el sueño no llegó. Me mantuve despierta, repasando cada detalle de las últimas semanas,
tratando de entender cómo todo había llegado tan lejos. El amanecer me encontró sentada frente a la ventana, observando cómo el sol lentamente disipaba la oscuridad. Era como una metáfora de mi propia vida, esperando que la verdad finalmente lograra disipar las mentiras que me rodeaban. Más tarde esa mañana, recibí una llamada inesperada del detective que había revisado mi caso. Hemos verificado todas las pruebas que entregaste. La información proporcionada por Julián es sólida y demuestra tu inocencia claramente. Vamos a proceder con acciones legales contra tu hermana por difamación y manipulación de pruebas. Sentí que las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas sin poder contenerlas. Finalmente, alguien con autoridad había visto más allá de las manipulaciones. Sin embargo, sabía que este era solo el comienzo de un largo y difícil camino. Mi hermana no era alguien que se rindiera fácilmente, menos ahora que estaba acorralada. Esa misma tarde, mi hermana fue dada de alta del hospital y volvió a casa bajo estricta vigilancia médica. Su regreso generó aún más tensión en casa. Mis padres, confundidos y abrumados, se esforzaban por mantener cierta neutralidad, aunque resultaba evidente que ahora cuestionaban muchas cosas que antes daban por sentadas. En un intento por aliviar la situación, mi madre organizó una cena familiar, esperando inútilmente que una comida compartida pudiera sanar las heridas abiertas entre nosotros. Durante toda la cena, el silencio fue interrumpido solo por el sonido de los cubiertos contra los platos. Mi hermana se mantuvo con la vista fija en su plato, evitando cualquier interacción directa. Cuando la cena terminó, se retiró a su cuarto sin decir palabra, dejando atrás una tensión aún más palpable. Mis padres y yo nos quedamos sentados en la mesa, tratando de decidir cuál sería el próximo paso. Finalmente, rompí el silencio. Necesitamos ayuda profesional. Esto ya no es solo un problema familiar. Necesitamos que alguien externo nos ayude a manejarlo. Mis padres asintieron lentamente, reconociendo finalmente la gravedad de la situación. Mañana llamaremos a alguien que pueda ayudarnos, aseguró mi padre, su voz cargada de preocupación y cansancio. Esa noche revisé nuevamente todas las pruebas, asegurándome de que todo estuviera perfectamente organizado. Sabía que tendría que estar lista para cualquier ataque, para cualquier nueva manipulación. Me dormí con dificultad, las imágenes y recuerdos entremezclándose en mi mente, manteniéndome en un estado constante de alerta. La mañana siguiente comenzó con otra sorpresa desagradable. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Esto no ha terminado. Si crees que ganaste, estás muy equivocada. Sentí cómo el miedo se apoderaba de mí nuevamente. Mostré el mensaje a mis padres, quienes reaccionaron con una mezcla de alarma e indignación. Fuimos juntos a la policía para reportar el mensaje amenazante. El detective prometió investigarlo, aunque era claro que rastrear ese tipo de mensajes no siempre era sencillo. Manténgase alerta y comuníquese con nosotros si recibe algo más, recomendó con seriedad. Al regresar a casa, noté algo extraño. La puerta principal estaba ligeramente abierta. Entré con precaución, encontrando nuevamente desorden y caos. Esta vez, sin embargo, había una nota escrita con letra apresurada sobre la mesa. Si crees que puedes destruirme, recuerda que conozco todos tus secretos. El pánico se apoderó de mí momentáneamente. Mis padres entraron tras de mí y observaron la nota, visiblemente perturbados. «Esto tiene que parar», exclamó mi padre, tomando la nota con firmeza. «Ya basta de amenazas». Pasé el resto del día revisando mis pertenencias, buscando cualquier indicio de qué secretos podría referirse mi hermana. Me sentía vulnerable, expuesta, sin saber qué podía haber encontrado ella para usarlo en mi contra. Finalmente, decidí enfrentarla directamente. Entré en su habitación sin tocar, encontrándola sentada en la cama con una expresión fría y calculadora. «¿Qué quieres ahora?», preguntó con desprecio evidente. «Quiero saber a qué te refieres con la nota. ¿Qué secretos crees conocer de mí?». Ella sonrió lentamente con malicia. «¿Realmente crees que eres inocente en todo esto? Todos tenemos secretos, cosas que preferiríamos que nadie más supiera. Tú no eres diferente». Sentí que el aire escapaba de mis pulmones. Sabía que estaba jugando conmigo nuevamente, tratando de desestabilizarme, pero no podía evitar preguntarme qué era exactamente lo que había descubierto. «No te tengo miedo», respondí con firmeza, tratando de ocultar mi inseguridad. Ella se puso de pie lentamente y se acercó a mí, manteniendo una distancia inquietantemente cercana. «Deberías tenerlo, porque lo que sé podría destruirte mucho más que cualquier cosa que hayas intentado usar contra mí». Salí de su habitación, intentando controlar el temblor en mis manos. Necesitaba encontrar qué había descubierto, qué arma secreta tenía ahora contra mí. Decidí llamar a Julián nuevamente, desesperada por obtener respuestas. Julián respondió al tercer intento, su voz sonando cansada y distante. «Ella dice que conoce secretos míos, cosas que podrían destruirme», le dije con ansiedad. Julián guardó silencio por unos segundos antes de responder con cautela. «Creo que sé de qué habla.
Hay algo que nunca te dije, algo que ella podría haber descubierto. Suscríbete y comparte. Así esta voz llega más lejos. Sentí que mi corazón se aceleraba con fuerza. ¿Qué es? Necesito saberlo. Julián respiró profundamente antes de continuar. Hace años, antes de conocerte, cometí un error grave. Algo que podría hacer que me vieran como un monstruo. Ella podría usarlo para destruirnos a ambos. La revelación me dejó sin palabras. Sabía que ahora la situación era aún más complicada. Mi hermana había encontrado una forma de destruirnos, de hundirnos juntos si así lo deseaba, pero también sabía que no podía permitirle ganar nuevamente. Decidí entonces que la única forma de protegernos era anticiparme a sus movimientos. Tenía que encontrar qué era exactamente lo que sabía, cómo lo había descubierto y evitar que lo usara. Estaba decidida a pelear esta batalla hasta el final, aunque significara enfrentar las verdades más dolorosas y oscuras sobre quienes éramos realmente. Sabía que esta sería la prueba más difícil que había enfrentado hasta ahora, pero estaba lista, porque esta vez ya no peleaba solo por mí, sino por recuperar mi dignidad, mi vida, y demostrarle a mi hermana que su manipulación ya no tenía poder sobre mí. Durante los siguientes días, la ansiedad y el miedo se convirtieron en mis compañeros constantes. Me esforcé por mantener la calma, pero la incertidumbre sobre los secretos que mi hermana decía tener en su poder no me permitía descansar. Cada sonido en la casa me sobresaltaba, cada mensaje en mi celular aceleraba mi corazón. Estaba atrapada en un juego macabro en el que no sabía cuál sería el próximo movimiento. Decidí reunirme nuevamente con Julián para obtener más detalles sobre el error del que me había hablado. Nos encontramos en un pequeño café en las afueras del pueblo, lejos de miradas indiscretas. Julián llegó más nervioso que nunca, su rostro pálido y sus ojos llenos de angustia. Se sentó frente a mí con las manos temblorosas. «Necesito que me digas exactamente qué pasó. No puedo defendernos si no sé toda la verdad», le pedí con voz firme pero comprensiva. Julián respiró profundamente antes de comenzar. «Hace unos años, cuando estaba en la universidad, salí con una chica. Las cosas no terminaron bien. Ella terminó acusándome de haberle hecho daño emocional, algo que nunca hice, pero las acusaciones fueron suficientes para dañar mi reputación gravemente». Guardé silencio por unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. «¿Y cómo sabe mi hermana sobre esto?». Julián desvió la mirada, avergonzado. «No lo sé con certeza, pero tu hermana tiene formas de averiguar cosas, de encontrar debilidades en las personas. Probablemente contactó a alguien de mi pasado o investigó lo suficiente para encontrar esto». La situación se complicaba aún más. Sabía que mi hermana era capaz de utilizar esta información de la manera más cruel posible, distorsionando la verdad para manipular a todos a su alrededor. «Tenemos que adelantarnos a ella», le dije con determinación. «Tenemos que demostrar que esas acusaciones eran falsas». Decidimos entonces buscar a la chica que lo había acusado años atrás. Después de investigar y contactar a varios conocidos, logramos ubicarla. Se llamaba Laura y vivía ahora en una ciudad cercana. Aceptó reunirse con nosotros después de que le expliqué brevemente la situación por teléfono. El encuentro tuvo lugar en un pequeño parque público, bajo la sombra de unos árboles frondosos. Laura llegó puntualmente, con una expresión cautelosa. Después de una breve introducción, Julián comenzó a explicarle la situación. «Sé que las cosas no terminaron bien entre nosotros, Laura, pero alguien está usando lo que pasó para dañar a más personas. Necesitamos que aclares lo que ocurrió realmente». Laura escuchó atentamente, sus ojos reflejando una mezcla de arrepentimiento y preocupación. Finalmente habló con voz baja pero clara. «Lo que pasó entre nosotros fue complicado. Yo estaba pasando por un momento difícil y me dejé llevar por mis emociones. Julián nunca me hizo daño. La verdad es que yo exageré las cosas por rabia y frustración. Sentí como un peso enorme se levantaba de mis hombros. ¿Estarías dispuesta a hacer una declaración oficial aclarando todo esto?», pregunté con esperanza. Laura asintió lentamente. «Sí, lo haré. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que pasó». Con la declaración de Laura en mano, regresamos a casa con la intención de enfrentar a mi hermana nuevamente. Al llegar, notamos una atmósfera inusualmente tranquila. Mis padres parecían más relajados, como si hubieran tomado una decisión importante durante nuestra ausencia. «Hemos estado hablando con un especialista familiar», comenzó mi madre con voz serena. «Nos recomendó terapia grupal para todos nosotros. Cree que es la única manera de resolver realmente nuestros problemas». Aunque la idea no me entusiasmaba del todo, reconocía que era un paso necesario. Acepté sin protestar, sabiendo que esta podría ser una oportunidad para exponer finalmente la verdad frente a todos, incluyendo a mi hermana. La primera sesión de terapia tuvo lugar pocos días después, en una oficina neutral, donde todos podíamos sentirnos más cómodos. Mi hermana asistió a regañadientes, claramente molesta por tener que enfrentar esta situación. El terapeuta
Un hombre calmado y empático comenzó guiándonos con preguntas suaves pero directas. Poco a poco, comenzamos a expresar nuestras percepciones sobre lo sucedido. Mis padres hablaron primero, reconociendo cómo habían sido manipulados y cómo su confianza había sido puesta a prueba repetidamente. Luego llegó mi turno. Hablé claramente, mostrando las pruebas y declaraciones que había recolectado, incluyendo la declaración reciente de Laura. Finalmente, el terapeuta se dirigió a mi hermana. ¿Qué tienes que decir sobre todo esto? ¿Puedes reconocer cómo tus acciones han afectado a toda tu familia? Ella permaneció en silencio por unos segundos, aparentemente incómoda por primera vez desde que todo había comenzado. No hice nada que no considerara necesario, respondió finalmente con una voz desafiante pero ligeramente quebrada. Cada acción que tomé fue porque creía que era lo correcto para mí. ¿Incluso si eso implicaba lastimar y destruir a otros?, pregunté con frustración contenida. ¿Incluso si eso significaba mentir y manipular a quienes más te quieren? Mi hermana mantuvo silencio nuevamente, evitando mirarme directamente. El terapeuta intervino con calma. Es importante reconocer el daño que hemos hecho, aunque nos cueste admitirlo. Solo así podemos comenzar realmente a sanar. La sesión terminó con cierta incertidumbre, pero también con un leve sentimiento de esperanza. Sabía que la batalla no estaba terminada, pero al menos había dado un paso importante en la dirección correcta. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Mi hermana permanecía distante, evitando cualquier confrontación directa. Mis padres parecían más decididos a apoyarme, reconociendo finalmente la gravedad de la situación y el papel que habían jugado involuntariamente. Pero la calma duró poco. Una tarde recibí otra llamada del detective. Encontramos algo preocupante durante nuestra investigación. Tu hermana ha estado en contacto con personas involucradas en situaciones similares a la tuya en otros lugares. Creemos que esto podría ser parte de algo mucho más grande. El corazón se me aceleró nuevamente. ¿Qué quieren decir exactamente?, pregunté con temor. Creemos que tu hermana no actuó sola. Parece ser parte de un grupo más amplio dedicado a este tipo de manipulaciones y difamaciones. Necesitamos tu colaboración para seguir investigando. La noticia me dejó paralizada. Sabía que mi hermana era capaz de muchas cosas, pero nunca imaginé que podría estar involucrada en algo tan elaborado y oscuro. Acepté colaborar con la policía, consciente de que esto ahora iba mucho más allá de un simple conflicto familiar. Esa noche enfrenté nuevamente a mi hermana, esta vez con una determinación renovada. ¿Quiénes son estas personas con las que has estado trabajando? ¿Por qué haces esto?, exigí con firmeza. Ella me miró con frialdad, pero esta vez percibí una leve fisura en su fachada impenetrable. No tienes idea de en qué te estás metiendo, respondió con voz temblorosa por primera vez. Esto es más grande que tú y yo. No puedes detenerlo. Quizás no pueda detenerlo sola, pero no me rendiré hasta que todos conozcan la verdad, aseguré con convicción. Ella apartó la mirada, claramente perturbada. Salí de su habitación sabiendo que ahora tenía que enfrentar algo más grande y peligroso que cualquier cosa que hubiera imaginado, pero también sabía que esta vez no estaría sola. Tenía apoyo, tenía determinación y sobre todo tenía la verdad de mi lado. Durante los siguientes días, la ansiedad y el miedo se convirtieron en mis compañeros constantes. Me esforcé por mantener la calma, pero la incertidumbre sobre los secretos que mi hermana decía tener en su poder no me permitía descansar. Cada sonido en la casa me sobresaltaba. Cada mensaje en mi celular aceleraba mi corazón. Estaba atrapada en un juego macabro en el que no sabía cuál sería el próximo movimiento. Decidí reunirme nuevamente con Julián para obtener más detalles sobre el error del que me había hablado. Nos encontramos en un pequeño café en las afueras del pueblo, lejos de miradas indiscretas. Julián llegó más nervioso que nunca, su rostro pálido y sus ojos llenos de angustia. Se sentó frente a mí con las manos temblorosas. Necesito que me digas exactamente qué pasó. No puedo defendernos si no sé toda la verdad, le pedí con voz firme pero comprensiva. Julián respiró profundamente antes de comenzar. Hace unos años, cuando estaba en la universidad, salí con una chica. Las cosas no terminaron bien. Ella terminó acusándome de haberle hecho daño emocional, algo que nunca hice. Pero las acusaciones fueron suficientes para dañar mi reputación gravemente. Guardé silencio por unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Y cómo sabe mi hermana sobre esto? Julián desvió la mirada, avergonzado. No lo sé con certeza, pero tu hermana tiene formas de averiguar cosas, de encontrar debilidades en las personas. Probablemente contactó a alguien de mi pasado o investigó lo suficiente para encontrar esto. La situación se complicaba aún más. Sabía que mi hermana era capaz de utilizar esta información de la manera más cruel posible, distorsionando la verdad para manipular a todos a su alrededor. Tenemos que adelantarnos a ella, le dije con determinación. Tenemos que demostrar que esas acusaciones eran falsas. Decidimos entonces buscar a la chica que lo había acusado años atrás.
Después de investigar y contactar a varios conocidos, logramos ubicarla. Se llamaba Laura y vivía ahora en una ciudad cercana. Aceptó reunirse con nosotros después de que le expliqué brevemente la situación por teléfono. El encuentro tuvo por lugar en un pequeño parque público, bajo la sombra de unos árboles frondosos. Laura llegó puntualmente, con una expresión cautelosa. Después de una breve introducción, Julián comenzó a explicarle la situación. Sé que las cosas no terminaron bien entre nosotros, Laura, pero alguien está usando lo que pasó para dañar a más personas. Necesitamos que aclares lo que ocurrió realmente. Laura escuchó atentamente, sus ojos reflejando una mezcla de arrepentimiento y preocupación. Finalmente habló con voz baja pero clara. Lo que pasó entre nosotros fue complicado. Yo estaba pasando por un momento difícil y me dejé llevar por mis emociones. Julián nunca me hizo daño. La verdad es que yo exageré las cosas por rabia y frustración. Sentí como un peso enorme se levantaba de mis hombros. ¿Estarías dispuesta a hacer una declaración oficial aclarando todo esto?, pregunté con esperanza. Laura asintió lentamente. Sí, lo haré. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que pasó. Con la declaración de Laura en mano, regresamos a casa con la intención de enfrentar a mi hermana nuevamente. Al llegar, notamos una atmósfera inusualmente tranquila. Mis padres parecían más relajados, como si hubieran tomado una decisión importante durante nuestra ausencia. Hemos estado hablando con un especialista familiar, comenzó mi madre con voz serena. Nos recomendó terapia grupal para todos nosotros. Cree que es la única manera de resolver realmente nuestros problemas. Aunque la idea no me entusiasmaba del todo, reconocía que era un paso necesario. Acepté sin protestar, sabiendo que esta podría ser una oportunidad para exponer finalmente la verdad frente a todos, incluyendo a mi hermana. La primera sesión de terapia tuvo lugar pocos días después, en una oficina neutral, donde todos podíamos sentirnos más cómodos. Mi hermana asistió a regañadientes, claramente molesta por tener que enfrentar esta situación. El terapeuta, un hombre calmado y empático, comenzó guiándonos con preguntas suaves pero directas. Poco a poco, comenzamos a expresar nuestras percepciones sobre lo sucedido. Mis padres hablaron primero, reconociendo cómo habían sido manipulados y cómo su confianza había sido puesta a prueba repetidamente. Luego llegó mi turno. Hablé claramente, mostrando las pruebas y declaraciones que había recolectado, incluyendo la declaración reciente de Laura. Finalmente, el terapeuta se dirigió a mi hermana. ¿Qué tienes que decir sobre todo esto? ¿Puedes reconocer cómo tus acciones han afectado a toda tu familia? Ella permaneció en silencio por unos segundos, aparentemente incómoda por primera vez desde que todo había comenzado. No hice nada que no considerara necesario, respondió finalmente con una voz desafiante pero ligeramente quebrada. Cada acción que tomé fue porque creía que era lo correcto para mí. ¿Incluso si eso implicaba lastimar y destruir a otros?, pregunté con frustración contenida. ¿Incluso si eso significaba mentir y manipular a quienes más te quieren? Mi hermana mantuvo silencio nuevamente, evitando mirarme directamente. El terapeuta intervino con calma. Es importante reconocer el daño que hemos hecho, aunque nos cueste admitirlo. Solo así podemos comenzar realmente a sanar. La sesión terminó con cierta incertidumbre, pero también con un leve sentimiento de esperanza. Sabía que la batalla no estaba terminada, pero al menos había dado un paso importante en la dirección correcta. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Mi hermana permanecía distante, evitando cualquier confrontación directa. Mis padres parecían más decididos a apoyarme, reconociendo finalmente la gravedad de la situación y el papel que habían jugado involuntariamente. Pero la calma duró poco. Una tarde recibí otra llamada del detective. Encontramos algo preocupante durante nuestra investigación. Tu hermana ha estado en contacto con personas involucradas en situaciones similares a la tuya en otros lugares. Creemos que esto podría ser parte de algo mucho más grande. El corazón se me aceleró nuevamente. ¿Qué quieren decir exactamente?, pregunté con temor. Creemos que tu hermana no actuó sola. Parece ser parte de un grupo más amplio dedicado a este tipo de manipulaciones y difamaciones. Necesitamos tu colaboración para seguir investigando. La noticia me dejó paralizada. Sabía que mi hermana era capaz de muchas cosas, pero nunca imaginé que podría estar involucrada en algo tan elaborado y oscuro. Acepté colaborar con la policía, consciente de que esto ahora iba mucho más allá de un simple conflicto familiar. Esa noche enfrenté nuevamente a mi hermana, esta vez con una determinación renovada. ¿Quiénes son estas personas con las que has estado trabajando? ¿Por qué haces esto?, exigí con firmeza. Ella me miró con frialdad, pero esta vez percibí una leve fisura en su fachada impenetrable. No tienes idea de en qué te estás metiendo, respondió con voz temblorosa por primera vez. Esto es más grande que tú y yo. No puedes detenerlo. Quizás no pueda detenerlo sola, pero no me rendiré hasta que todos conozcan la verdad, aseguré con convicción. Ella apartó la mirada, claramente perturbada.
Salí de su habitación sabiendo que ahora tenía que enfrentar algo más grande y peligroso que cualquier cosa que hubiera imaginado, pero también sabía que esta vez no estaría sola. Tenía apoyo, tenía determinación y sobre todo tenía la verdad de mi lado. Los días siguientes estuvieron marcados por reuniones constantes con los detectives. Mi vida se convirtió en una serie interminable de entrevistas, testimonios y análisis de pruebas. A medida que avanzaba la investigación, se revelaba más claramente la magnitud del entramado en el que mi hermana estaba involucrada. No podía creer cómo había llegado a esto, cómo nuestra vida aparentemente normal había dado paso a semejante pesadilla. Cada noche, al regresar a casa, sentía que mis fuerzas flaqueaban. La tensión constante empezaba a dejar huellas visibles en mí. Dormía poco y mal, despertando varias veces con pesadillas vívidas que reflejaban mi miedo y ansiedad constantes. Me esforzaba por mantenerme fuerte ante mis padres, quienes, a pesar de todo, se mostraban más unidos y comprensivos conmigo, reconociendo finalmente la gravedad de la situación. Un día recibí una llamada urgente del detective encargado del caso. Me pidió reunirme con él de inmediato en la comisaría. Al llegar, noté que había un ambiente inusualmente serio en su oficina. «Hemos recibido nuevas pruebas que podrían cambiar radicalmente nuestra investigación», dijo con rostro grave. «¿De qué se trata?», pregunté con nerviosismo evidente. El detective respiró profundamente antes de responder. «Tu hermana ha estado utilizando identidades falsas para contactar con personas en otros lugares, manipulando situaciones similares a las que tú viviste. Creemos que todo esto forma parte de una red mucho más compleja y extensa de lo que habíamos anticipado». La noticia me dejó aturdida. Sabía que mi hermana era manipuladora, pero jamás habría imaginado que estaba involucrada en algo tan extenso y perverso. «¿Qué podemos hacer ahora?», pregunté con voz temblorosa, tratando de mantener la compostura. «Necesitamos que estés preparada para enfrentarla en una declaración oficial ante el juez. Será una audiencia preliminar para determinar si hay suficientes evidencias para iniciar un proceso formal. Tu testimonio será clave», explicó con determinación. Acepté sin dudarlo, consciente de que era mi única oportunidad de poner fin a todo esto. Regresé a casa con la mente abrumada por las implicaciones de esta nueva información. Al llegar, encontré a mi hermana esperándome en la sala, con una sonrisa fría en su rostro. «¿Ya te enteraste de las nuevas pruebas?», preguntó con tono burlón. «Parece que has estado muy ocupada últimamente». «¿Por qué estás haciendo esto?», le pregunté desesperada. «¿Qué ganas con destruir tantas vidas?». Su sonrisa se amplió lentamente, mostrando un nivel de crueldad que no había visto antes. «La vida es un juego, querida hermana, y yo simplemente decidí jugarlo mejor que nadie. No tengo que justificar mis acciones ante ti ni ante nadie más». Sus palabras resonaron en mí como una puñalada directa al corazón. Me sentí más determinada que nunca a poner fin a su juego retorcido. «No voy a dejar que te salgas con la tuya», respondí con firmeza. «Esta vez pagarás por todo lo que has hecho». Los días previos a la audiencia se volvieron una verdadera prueba para mi resistencia emocional. Cada encuentro con los abogados y detectives me agotaba, pero sabía que era necesario para asegurar que la verdad saliera a la luz. Finalmente llegó el día de la audiencia preliminar. Me desperté temprano, con un nudo en el estómago que no me abandonaba desde hacía días. Me vestí con cuidado, intentando proyectar una imagen segura y confiable. Al entrar al tribunal, sentí las miradas pesadas de todos sobre mí. Mi hermana estaba sentada al otro lado de la sala, mostrando una apariencia tranquila que ocultaba cualquier rastro de remordimiento o preocupación. Cuando llegó el momento de mi testimonio, me acerqué lentamente al estrado. Sentía el peso de cada paso, consciente de que esta era mi única oportunidad para hacer justicia. Comencé a relatar todo desde el principio, explicando cada manipulación, cada mentira, cada intento de destrucción emocional por parte de mi hermana. Durante mi testimonio, mostré todas las pruebas recopiladas meticulosamente, incluyendo las declaraciones oficiales de Julián y Laura, así como los documentos encontrados por los investigadores. El juez escuchaba con atención, mientras mi hermana mantenía su postura rígida y desafiante. Luego llegó el turno de mi hermana para declarar. Su testimonio fue frío y calculado, tratando de desestimar cada acusación con argumentos elaborados pero vacíos. Sin embargo, a medida que avanzaba la audiencia, era evidente que la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía comenzaba a debilitar su credibilidad. Al finalizar la audiencia, el juez dictaminó que existían suficientes evidencias para iniciar formalmente un juicio en contra de mi hermana. Sentí una mezcla de alivio y tristeza profunda. Alivio porque la justicia finalmente estaba en camino, y tristeza al enfrentar la realidad de que mi propia sangre estaba involucrada en actos tan crueles. De regreso a casa, mis padres me abrazaron con fuerza, mostrando su apoyo incondicional. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola en esta batalla. «Estamos contigo hasta el final», dijo mi padre con voz segura. «Vamos a enfrentar esto juntos, como familia».
Los siguientes días fueron intensos y agotadores. La preparación para el juicio requería cada minuto de mi atención. Pasaba horas revisando cada detalle, asegurándome de que todo estuviera listo para el día decisivo. Sabía que mi hermana también estaba preparando su defensa, tratando de encontrar nuevas formas de manipular la situación a su favor. Una tarde recibí una llamada inesperada de Julián. Su voz sonaba inquieta y nerviosa. Recibí amenazas nuevamente. Con solo un clic y un compartir, ayudas a que más mujeres hablen. Alguien está tratando de intimidarme para que no declare en el juicio. Su tono mostraba claramente el miedo que sentía. Debemos reportarlo inmediatamente a la policía, respondí con urgencia. No podemos permitir que sigan manipulándonos con miedo. Julián aceptó y fuimos juntos a presentar la denuncia. Los detectives nos aseguraron que incrementarían la seguridad durante todo el proceso para garantizar nuestra protección. La noche anterior al inicio del juicio apenas pude dormir. Mi mente repasaba obsesivamente cada detalle, cada testimonio, cada prueba. Sabía que esta era mi oportunidad de recuperar mi vida, de mostrar la verdad al mundo y de poner fin a la manipulación constante de mi hermana. La mañana del juicio llegó finalmente. Me vestí cuidadosamente, preparándome mentalmente para lo que enfrentaría en las siguientes horas. Al entrar al juzgado, sentí una mezcla de determinación y temor. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. En la sala de audiencias, mi hermana esperaba con una expresión que intentaba reflejar seguridad, aunque podía notar cierta incertidumbre en sus ojos. El juez inició formalmente el proceso, llamando primero a los testigos principales. Cuando llegó mi turno de hablar, avancé lentamente hacia el estrado, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Tomé aire profundamente y comencé a hablar con claridad y convicción. Relaté cada incidente, cada mentira, cada intento de destrucción emocional, apoyada en pruebas sólidas y testimonios verificados. El silencio en la sala era absoluto mientras hablaba. Finalmente, cuando terminé, sentí una extraña paz interna. Había dicho mi verdad, había luchado contra la manipulación y el miedo. Ahora solo quedaba esperar que la justicia hiciera su trabajo. Sabía que esta batalla aún no estaba completamente ganada, pero por primera vez desde que todo comenzó, sentía que tenía el control sobre mi propia vida nuevamente. El juicio continuó al día siguiente con una intensidad aún mayor. Me desperté temprano, agotada por el insomnio de la noche anterior, pero decidida a enfrentar lo que fuera necesario. Mis padres me acompañaron nuevamente al juzgado, manteniéndose cerca y ofreciéndome su apoyo silencioso pero firme. En la sala del tribunal, el ambiente era tenso. Observé cómo mi hermana hablaba en voz baja con su abogado, ambos aparentando una confianza exagerada. A medida que avanzaban los testimonios, me di cuenta de que su estrategia era desacreditar cada una de las pruebas y testimonios en su contra, tratando de sembrar dudas sobre mi credibilidad y la de Julián. Cuando Julián subió al estrado, lo hizo con evidente nerviosismo. Sus manos temblaban ligeramente mientras relataba cada detalle de cómo mi hermana lo había manipulado y amenazado para colaborar en sus planes. Explicó claramente cómo había sido víctima de chantaje emocional y psicológico durante meses y cómo su vida había quedado destruida por el miedo constante. La defensa de mi hermana intentó desacreditar su testimonio, cuestionando sus motivaciones y acusándolo de actuar por despecho o resentimiento. Sin embargo, Julián mantuvo su posición firme, apoyándose en las pruebas y mensajes que había presentado previamente a la fiscalía. Al bajar del estrado, me lanzó una mirada de apoyo y complicidad que me reconfortó enormemente. Cuando llegó el turno de mi hermana para defenderse nuevamente, noté una leve grieta en su confianza habitual. Por primera vez, parecía insegura al enfrentarse a las pruebas y testimonios contundentes presentados en su contra. Intentó mantener su fachada fría y distante, pero su lenguaje corporal revelaba una tensión creciente. El fiscal, en un momento crucial, presentó nuevas pruebas contundentes, incluyendo registros de llamadas y mensajes de texto que demostraban claramente su participación activa en la manipulación y difamación de múltiples personas. Estos documentos eran irrefutables y confirmaban de manera innegable su culpabilidad en una red mucho más amplia de lo que inicialmente se había sospechado. Al finalizar esa sesión del juicio, salí del tribunal con una mezcla de emociones intensas. Aunque me sentía agotada emocionalmente, también estaba esperanzada de que la justicia finalmente prevalecería. Mis padres, visiblemente afectados por todo lo que habían escuchado, me abrazaron fuertemente. «Pase lo que pase, estaremos contigo hasta el final», me aseguró mi madre con lágrimas en los ojos. Sentí una profunda gratitud por tener finalmente su comprensión y apoyo incondicionales. Durante la semana siguiente, continué colaborando con los investigadores y abogados para asegurarnos de que no hubiera ningún detalle suelto en nuestra presentación. Sabía que cualquier pequeño error podría ser aprovechado por mi hermana para darle un giro a la situación.
Una noche, mientras revisaba nuevamente los documentos del caso, recibí otra llamada inesperada. Esta vez era Laura, la chica que había testificado sobre la falsedad de las acusaciones contra Julián años atrás. Su voz sonaba asustada y ansiosa. Alguien entró a mi casa hoy. Dejaron una nota advirtiéndome que dejara de colaborar o tendría consecuencias, dijo temblando. Estoy realmente asustada. No sé qué hacer. Debemos informar inmediatamente a la policía, le respondí intentando mantener la calma, aunque por dentro sentía cómo el miedo volvía a tomar control de mí. La policía incrementó las medidas de seguridad alrededor de todos los testigos clave del caso. La tensión se volvió casi insoportable a medida que se acercaba el día de la resolución final del juicio. Cada momento parecía eterno, cargado de incertidumbre y ansiedad. Finalmente, el día decisivo llegó. Me desperté con una mezcla de esperanza y miedo. Mis padres estaban conmigo, apoyándome en cada paso. Al entrar al tribunal, noté que había más seguridad de lo habitual, lo que aumentó mi ansiedad, recordándome las amenazas recientes. El juez inició la sesión con solemnidad, revisando cuidadosamente cada prueba y testimonio presentado. Los abogados expusieron sus argumentos finales con vehemencia, destacando claramente las intenciones maliciosas y manipuladoras de mi hermana, así como el daño psicológico y emocional causado a múltiples víctimas. Cuando llegó el momento del veredicto, sentí que el corazón se me detenía por completo. El juez leyó lentamente su resolución, asegurando que cada palabra tuviera el peso necesario. Después de revisar cuidadosamente todas las pruebas y testimonios presentados, este tribunal ha determinado que existen pruebas suficientes para declarar culpable a la acusada por manipulación emocional, difamación y participación en actividades ilegales relacionadas con identidades falsas y chantajes. Sentí cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas, esta vez por alivio y satisfacción. Observé cómo mi hermana palidecía visiblemente, finalmente enfrentando las consecuencias de sus acciones. El juez continuó. La acusada será sentenciada en una audiencia posterior, pero quedará bajo custodia inmediata debido al riesgo demostrado hacia los testigos implicados en este proceso. El sonido del martillo golpeando la madera del tribunal resonó con una fuerza simbólica. Me sentía más ligera, como si finalmente pudiera respirar después de mucho tiempo sumergida en una pesadilla interminable. Mis padres me abrazaron con fuerza, expresando alivio y felicidad contenida. Finalmente se ha hecho justicia, susurró mi padre emocionado. Al salir del tribunal, noté a Julián esperándome en la entrada. Su rostro reflejaba un alivio profundo, similar al mío. Nos acercamos lentamente y nos abrazamos en silencio, compartiendo un momento de alivio mutuo. Gracias por mantenerte firme en todo esto, le dije con gratitud sincera. Era lo mínimo que podía hacer después de todo lo que pasó. Ahora podemos empezar a reconstruir nuestras vidas, respondió con una sonrisa cansada pero llena de esperanza. Los días siguientes estuvieron llenos de trámites legales y entrevistas con medios locales que habían seguido de cerca el caso. La historia se hizo pública, y aunque fue doloroso revivir ciertos momentos, sentí una satisfacción profunda al saber que había logrado exponer la verdad completamente. Mis padres, Julián, Laura y yo, comenzamos lentamente a reconstruir nuestras vidas, conscientes del largo camino de recuperación emocional que teníamos por delante, pero ahora, finalmente, lo hacíamos desde una posición de fortaleza y esperanza. Una tarde, mientras revisaba mis cosas personales para comenzar una nueva etapa, encontré una pequeña nota en mi escritorio que no había visto antes. La abrí con manos temblorosas. La letra era claramente la de mi hermana. Puede que hayas ganado esta vez, pero recuerda que nunca podrás borrar lo que pasó. Siempre llevarás la marca de lo que hemos vivido. Espero que eso te reconforte en tus momentos más difíciles. Leí la nota varias veces, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y aceptación. Mi hermana tenía razón en algo. No podría borrar lo vivido, pero sí podía aprender a vivir con ello y a utilizar esa experiencia para construir una versión más fuerte y resiliente de mí misma. Sabía que el proceso de sanación sería largo y difícil, pero ahora estaba lista para enfrentarlo con determinación y valentía, porque finalmente, después de todo lo ocurrido, entendía que mi fuerza provenía de la verdad que había defendido hasta el final. Los meses posteriores al juicio estuvieron marcados por un lento y complicado proceso de recuperación emocional. Aunque la justicia había prevalecido, todavía sentía profundamente las cicatrices que mi hermana había dejado en mi vida. Cada día era una batalla interna por recuperar mi estabilidad emocional y reconstruir la confianza en mí misma y en los demás. La terapia se convirtió en una rutina esencial en mi vida. Cada sesión era dolorosa pero necesaria. Hablar de todo lo que había ocurrido era como revivir constantemente la pesadilla, pero también sabía que era el único camino hacia la sanación verdadera. Mi terapeuta, una mujer sabia y paciente, me ayudaba a enfrentar mis miedos más profundos y a comprender mejor mis emociones. Mis padres también iniciaron terapia familiar.
conscientes ahora de lo importante que era sanar las heridas que se habían abierto durante todo este proceso. Poco a poco, comenzamos a restablecer los lazos familiares que parecían rotos para siempre. Cada conversación honesta y abierta era un paso hacia adelante, hacia la comprensión mutua y el perdón. Durante este tiempo, Julián y yo también nos apoyamos mutuamente. La experiencia compartida había creado entre nosotros un vínculo especial, basado en la empatía y la comprensión profunda de lo que habíamos vivido. Nuestras conversaciones eran largas y sinceras, ayudándonos mutuamente a enfrentar nuestros fantasmas personales y a recuperar la confianza en las personas. Una tarde, Julián me invitó a caminar por el parque cercano a mi casa. La primavera estaba en pleno auge y el aroma de las flores frescas parecía ofrecer un leve consuelo a nuestros corazones cansados. Mientras caminábamos lentamente, Julián tomó mi mano con suavidad, ofreciéndome un gesto silencioso de apoyo y cariño. ¿Crees que algún día podremos realmente dejar todo esto atrás?, pregunté con cierta melancolía en mi voz. Julián me miró con una mezcla de tristeza y determinación. No sé si alguna vez olvidaremos por completo lo que pasó, pero creo que podemos aprender a vivir con ello, a transformarlo en algo que nos haga más fuertes y conscientes. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Sabía que tenía razón. Tal vez nunca podríamos borrar por completo lo que habíamos vivido, pero sí podíamos elegir cómo seguir adelante, cómo reconstruir nuestras vidas a partir de las ruinas. Los días se convirtieron en semanas y poco a poco empecé a recuperar algo de la normalidad que tanto había anhelado. Volví a retomar mis estudios, encontrando en ellos un refugio de estabilidad y propósito. Mis compañeros de clase, conscientes de lo ocurrido, me ofrecieron su apoyo silencioso y discreto, ayudándome a sentirme nuevamente parte de una comunidad. Sin embargo, había días en los que la ansiedad regresaba con fuerza, días en los que las pesadillas eran tan intensas que despertaba llorando y temblando. En esos momentos, recurría inmediatamente a las técnicas aprendidas en terapia, respirando profundamente y recordándome a mí misma que ahora estaba segura y protegida. Una tarde, recibí una carta inesperada desde la prisión donde estaba recluida mi hermana. Mi corazón latía con fuerza mientras abría lentamente el sobre. La carta era corta pero directa. Quiero que sepas que no espero tu perdón, pero necesito que entiendas que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Me perdí a mí misma en un juego de poder y manipulación y ahora estoy pagando las consecuencias. Espero que algún día puedas vivir en paz y que encuentres la felicidad que yo misma nunca supe cómo encontrar. Leí la carta varias veces, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Aunque no podía olvidar lo que había hecho, sus palabras lograron llegar hasta un lugar profundo dentro de mí. Quizás ella también estaba intentando encontrar una forma de sanación desde su propio infierno personal. Decidí mostrarle la carta a mi terapeuta, buscando una perspectiva externa. Ella me escuchó atentamente y finalmente me dijo: perdonar no significa olvidar, ni excusar lo que ocurrió. Perdonar es liberarte a ti misma de la carga que llevas. Puedes elegir qué hacer con esta carta, pero recuerda que el perdón es principalmente para ti, no para ella. Sus palabras me ayudaron a entender que tal vez podía empezar lentamente a soltar el peso de todo lo vivido. Aunque todavía no estaba lista para responderle, decidí guardar la carta como un recordatorio de mi propio proceso de crecimiento y sanación. Mi relación con mis padres también empezó a fortalecerse nuevamente. Compartíamos más momentos juntos, conversando abiertamente sobre nuestras emociones y nuestras expectativas para el futuro. Mi padre, siempre reservado y poco expresivo, empezó a mostrar un lado más sensible y atento que nunca había visto antes, mientras mi madre recuperaba lentamente su alegría natural, ofreciendo apoyo y cariño en cada pequeño detalle cotidiano. Un día, Julián me sorprendió con una invitación especial. Había organizado un pequeño viaje para nosotros, una escapada a un lugar tranquilo en las montañas, lejos del ruido y del caos emocional que habíamos experimentado en los últimos meses. Acepté la invitación con entusiasmo, sabiendo que era una oportunidad para desconectarnos y reconectar con nosotros mismos. El viaje resultó ser exactamente lo que necesitábamos. Las largas caminatas por los senderos rodeados de naturaleza, las conversaciones profundas junto al fuego y los momentos de silencio contemplando las estrellas nos ayudaron a sanar juntos de una manera más profunda. Durante una de nuestras caminatas, Julián se detuvo repentinamente y me tomó de las manos, mirándome a los ojos con seriedad y ternura. Quiero agradecerte por estar siempre ahí, por tu fortaleza y por enseñarme lo que significa realmente luchar por la verdad y por uno mismo. Sentí cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de felicidad y agradecimiento. Gracias a ti también, Julián. Sin tu apoyo, esto habría sido aún más difícil. Has sido mi compañero en los momentos más oscuros y ahora también en la luz. Nos abrazamos largo rato, conscientes del profundo vínculo que nos unía ahora y que había surgido de la adversidad más extrema.
Al regresar a casa, sentí que finalmente estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que tenía el apoyo y el amor de quienes realmente importaban en mi vida. Poco tiempo después, recibí la noticia de que mi hermana había solicitado ayuda psicológica en prisión, mostrando finalmente señales de querer enfrentar las consecuencias emocionales de sus actos. Aunque todavía no podía verla ni hablarle directamente, sentí un leve alivio al saber que al menos estaba buscando ayuda. Sabía que mi proceso aún no estaba terminado, que aún habría días difíciles por delante, pero ahora estaba mejor equipada emocionalmente para enfrentarlos, con una red sólida de apoyo y un nuevo sentido de propósito y dirección. Cada día avanzaba lentamente en mi recuperación, recordándome constantemente que era fuerte, que había enfrentado lo peor y había salido adelante. Aunque nunca podría borrar completamente lo vivido, sí podía transformarlo en una fuente de fortaleza y resiliencia, porque ahora sabía que la verdadera sanación no significaba olvidar o negar lo ocurrido, sino aceptarlo, aprender de ello y seguir adelante con determinación y valentía. Cada paso que daba hacia adelante era un paso hacia mi propia libertad emocional, hacia la vida que merecía vivir plenamente. El tiempo continuó avanzando y con cada día que pasaba sentía cómo las heridas iban sanando lentamente. Mis sesiones de terapia se habían convertido en un espacio seguro donde podía expresar mis sentimientos más profundos sin temor a ser juzgada. La confianza en mí misma volvía a crecer poco a poco, reforzada por el apoyo constante de mis padres, Julián y mis amigos más cercanos. Una mañana, mientras revisaba correos electrónicos, encontré un mensaje inesperado. Era una invitación para hablar en un evento sobre víctimas de manipulación emocional y psicológica. La invitación me tomó por sorpresa, pero también me llenó de una extraña emoción. Sabía que compartir mi historia podría ayudar a otros que estuvieran pasando por situaciones similares, pero también temía revivir públicamente todo lo que había ocurrido. Después de pensarlo detenidamente y consultarlo con mi terapeuta, decidí aceptar. Era una oportunidad para transformar mi experiencia en algo positivo, en algo que pudiera aportar luz a quienes aún estaban atrapados en la oscuridad del miedo y la manipulación. El día del evento llegó rápidamente. Me preparé cuidadosamente, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a crecer dentro de mí nuevamente. Julián y mis padres estuvieron a mi lado en todo momento, ofreciéndome su apoyo y cariño incondicional. Al subir al escenario, sentí un nudo en el estómago, pero también una determinación renovada. Comencé a hablar con voz temblorosa, pero poco a poco fui ganando confianza al notar cómo las personas presentes me escuchaban con atención y empatía. Relaté cada etapa de mi historia, desde el inicio de la manipulación hasta el juicio y mi proceso de recuperación emocional. Al finalizar, el auditorio estalló en aplausos sinceros, algo que nunca hubiera imaginado recibir después de todo lo vivido. Después del evento, varias personas se acercaron para agradecerme por mi valentía y compartir sus propias historias personales. Sentí una profunda satisfacción al darme cuenta de que mi testimonio había resonado con tanta gente, ayudándolos a sentirse menos solos en sus propias luchas. Durante los días siguientes, recibí numerosos mensajes de apoyo y agradecimiento. Algunos eran de personas que conocía, pero la mayoría eran de completos desconocidos que se habían sentido identificados con mi experiencia. Leer sus mensajes me llenó de esperanza y fortaleza, reafirmando mi decisión de seguir compartiendo mi historia siempre que pudiera ayudar a otros. Una tarde, mientras caminaba por el parque, recibí una llamada inesperada. Era el detective que había llevado mi caso. Su voz sonaba seria pero tranquila. Quería informarte personalmente que tu hermana ha estado mostrando verdaderos progresos en prisión. Está colaborando con las autoridades para desenredar la red en la que estaba involucrada. Pensé que te gustaría saberlo. La noticia me tomó por sorpresa. Aunque todavía no estaba lista para reconciliarme con ella ni para enfrentarla directamente, sentí cierto alivio al saber que al menos estaba tratando de reparar parte del daño causado. Gracias por informarme, respondí sinceramente, sintiendo cómo mi corazón latía más tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Esa noche reflexioné largamente sobre todo lo ocurrido. Sabía que mi camino aún no había terminado, pero también sabía que había avanzado muchísimo. Mi hermana, a pesar de todo, había empezado a enfrentar sus propios demonios, lo cual era algo positivo para ambas. Con el paso de las semanas, mi vida comenzó a tomar una nueva dirección. Me involucré activamente en grupos de apoyo para víctimas de manipulación y abuso emocional, ayudando a otros a encontrar el coraje y la fuerza para enfrentar sus situaciones. Cada historia que escuchaba me fortalecía aún más y reafirmaba mi compromiso de convertir mi experiencia en una herramienta positiva de cambio y apoyo. Julián también había encontrado su propio camino de sanación, involucrándose en proyectos de voluntariado y apoyo emocional para personas que habían pasado por experiencias traumáticas similares a las nuestras. Verlo comprometido y dedicado a ayudar a otros me llenaba de orgullo y admiración. Una noche,
Mientras cenábamos juntos, Julián tomó mi mano con suavidad. Quiero agradecerte por haber estado siempre a mi lado, incluso en los momentos más difíciles. Nunca podría haber superado esto sin ti. Sentí cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos nuevamente. Gracias a ti también, Julián. Hemos pasado por tanto juntos y ahora estamos aquí, más fuertes y unidos que nunca. Sabía que nuestra relación había trascendido la adversidad, convirtiéndose en algo sólido y genuino. Nuestra conexión era profunda y significativa, forjada en los momentos más difíciles, pero también en los más hermosos. Poco tiempo después, Julián y yo decidimos comenzar un nuevo proyecto juntos. Creamos una plataforma digital dedicada a compartir información, recursos y testimonios sobre manipulación emocional y psicológica. El proyecto rápidamente cobró fuerza y atrajo la atención de expertos, terapeutas y personas que buscaban ayuda y comprensión. Cada día, al ver cómo la plataforma crecía y ayudaba a más personas, sentía una satisfacción profunda y genuina. Sabía que habíamos transformado nuestra experiencia dolorosa en algo positivo y constructivo. Mis padres también se involucraron activamente en el proyecto, ofreciendo su perspectiva y apoyo desde su experiencia personal. Juntos, comenzamos a organizar eventos, talleres y conferencias para educar a la comunidad sobre la importancia de identificar y enfrentar la manipulación emocional. La relación con mis padres había cambiado radicalmente, volviéndose más abierta y honesta que nunca. Las conversaciones difíciles que habíamos tenido durante los últimos meses habían permitido construir una comunicación sólida basada en la confianza y el respeto mutuo. Un día recibí otra carta desde la prisión. Esta vez era una carta más extensa de mi hermana, en la que explicaba detalladamente su proceso de reflexión y arrepentimiento. Me sorprendió leer cómo reconocía abiertamente el daño causado y cómo estaba buscando activamente reparar y entender las raíces de sus acciones. Decidí responderle por primera vez escribiendo una carta breve pero sincera en la que le expresaba que, aunque todavía no podía olvidar ni borrar lo ocurrido, estaba abierta a seguir escuchando sobre su proceso de recuperación y reflexión. Sabía que este era un pequeño paso hacia adelante para ambas, aunque todavía quedaba mucho camino por recorrer. El tiempo continuó pasando y cada día sentía que recuperaba un poco más de mi vida y mi identidad. Mi trabajo con las víctimas y los proyectos comunitarios me llenaban de propósito y alegría. Sabía que había encontrado finalmente un camino que daba sentido a todo lo vivido. Una tarde soleada, mientras paseaba nuevamente con Julián por el parque, me detuve un momento para contemplar el paisaje. El viento soplaba suavemente y el aroma de las flores era reconfortante. Sentí como una profunda sensación de paz me envolvía, llenándome de tranquilidad y esperanza. Finalmente siento que estoy lista para enfrentar lo que sea que venga en el futuro, le dije a Julián con una sonrisa sincera. Él me miró con cariño y asintió suavemente. Lo estás. Hemos recorrido un largo camino juntos y ahora estamos preparados para enfrentar cualquier cosa. Y en ese momento, supe con certeza que habíamos superado lo peor, que habíamos transformado nuestra adversidad en fortaleza y propósito. Ahora miraba hacia adelante con confianza, sabiendo que mi vida, aunque marcada por el dolor del pasado, también estaba llena de nuevas oportunidades, amor y esperanza. Calladas nunca. No es solo una serie, es un grito que necesita eco. Suscríbete a Novelist TV y comparte. Haz que esta historia llegue donde más se necesita.